Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acudir. Lo primero, estamos ya en nuestra sexta conferencia del ciclo de conferencias de Historia de la Óptica y la conferencia de hoy la va a impartir Agustín González Cano. Agustín es catedrático de óptica de la Escuela de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid y durante muchos años ha impartido una asignatura de Historia de la Óptica. Bueno, creo que sigues impartiéndola, ¿verdad, Agustín? Entonces es un profundo conocedor de la historia de la óptica y creo que es un magnífico ponente para este ciclo. Además ha hecho varias investigaciones en historia de la óptica y ha escrito varios artículos en referencia a varios aspectos de historia de la óptica. Y una cosa muy interesante de Agustín es que, aparte de investigador en el ámbito de la óptica y apasionado de la historia de la óptica, es que es escritor. Entonces conjuga en su ser pues tres vertientes: la literatura, la investigación y la divulgación, que son muy importantes y que van muy acordes con el espíritu de este ciclo, en el cual tratamos sobre todo de buscar puntos de encuentro entre la óptica como ciencia y también como herramienta para el quehacer artístico y el pensamiento filosófico. Entonces, estoy convencido de que esta conferencia os encantará y os satisfará. Y sin más, cedo la palabra a Agustín. Pues muchísimas gracias, Sergio, por tus palabras, María. Bueno, es un placer inmenso el estar aquí. También es un compromiso y una responsabilidad, ¿no? Sergio lo ha dicho muy bien. Para mí, la historia de la óptica es algo que me lleva acompañando toda mi vida y en realidad también me lleva acompañando por esta especie de vocación dual que tengo respecto de la ciencia y las humanidades, que me ha llevado a, no sé si forzar, pero sí dirigir una parte de mi actividad docente y también de mi actividad investigadora hacia territorios más fronterizos e híbridos. Eso va a ser también el objeto de esta charla, que es una charla bastante heterodoxa y que, bueno, creo que va a descubrirles algunas cosas curiosas, pero que al mismo tiempo también no va a poder ser más que una especie de primera toma de contacto, más bien superficial, con un tema que puede tener bastante recorrido. Estábamos comentando ahora la cuestión de que, bueno, esto es una charla virtual, eso tiene pues sus ventajas y sus inconvenientes. Evidentemente podemos llegar a mucha más gente, eso es muy satisfactorio, permite menos interacción, pero he estado pensando mucho en ello y también es verdad que yo creo que eran muchas clases virtuales, por desgracia, como todos en este periodo, pero yo creo que ha sido una conferencia abierta al público en general. Es la primera vez que la hago virtual del todo. Y entonces estaba pensando, y claro, me da cuenta de que es una sensación extraña, porque yo estoy en mi casa, ustedes están en la suya, y realmente en ese sentido, pues esto también nos da una cierta intimidad, ¿no? Vamos a hablar de poesía, así que a lo mejor no es mala cosa esta, ¿no? Bueno, he querido empezar así, digamos, viéndonos, pero al final creo que es una mejor herramienta para este tipo de charlas a distancia, recurrir a las transparencias. Entonces voy a pasar ahí a eso y es posible que desaparezca un poco y confío que de alguna manera ustedes puedan seguir conectados, pero si en algún momento dado, y lo digo en serio, como alguien quiere decir algo o intervenir, y si no, pues probablemente al final tendremos una oportunidad de hacerlo, yo estaré encantado, ¿vale? Bueno, voy a compartir esto, a ver si funciona todo bien. Creo que sí. Lo primero y fundamental sería centrar un poco la discusión de lo que vamos a hablar. Y lo que vamos a hablar, además, no es estrictamente de lo que íbamos a hablar. Esta es una conferencia que está teniendo, hasta hoy mismo, hasta hace un ratito, está teniendo muchas formas y que ido cambiando, porque es una conferencia que se sale un poco de los esquemas habituales. Y cuando hace ya unos meses Sergio me invitó a formar parte de este ciclo de conferencias que es tan sumamente interesante, yo decidí pues proponer esta especie de enfoque raro de óptica y literatura. Ahora intentaré explicar por qué, pero entonces o fui muy optimista o fui muy incauto, entonces propuse una cosa que me ha resultado ser demasiado amplia, ¿no? Quería juntar, y tenía un motivo para hacerlo, a dos autores de la generación del 27 y aledaños, Emilio Prados y Juan Larrea, dos personajes muy importantes, dos personajes bastante poco conocidos, y el ingreso en la transfiguración era el término que les unía.
La realidad es que al final he tenido que sacrificar con gran dolor de mi corazón a Juan Larrea, al cual le debo una disculpa y intentaré hacer un acto de desagravio preparando alguna conferencia en el futuro sobre él. Así que el subtítulo que he mantenido hasta el final, por no generar más lío, en realidad debería sustituirse por los esquemas ópticos de Emilio Prados, que es un poco lo más trascendente y lo más relevante, por lo menos para el enfoque óptico del asunto. Soy consciente de todas formas, y eso me satisface también, que en el auditorio hay una gran variedad y que hay gente que no tiene por qué tener conocimientos de óptica, igual que hay gente que puede venir desde la vertiente más literaria, etcétera. Así que intentaré hacer una charla lo más multidisciplinar, por utilizar un palabra, posible, ¿no? Y en ese sentido, pues lo primero y fundamental sería justificar el por qué se utiliza este título tan raro, que es un título programático, ¿no? Lo es de dos maneras. Lo es porque corresponde al título de un pequeño ensayo que situó como prólogo Juan Larrea al libro de Jardín Cerrado de Emilio Prados, que es el libro fundamental de la trayectoria poética de Emilio Prados y que publicó Larrea en México en 1944. Y es además un texto muy importante para la propia obra de Prados, porque centra muy bien lo que sería el ingreso en una nueva fase de su poesía, con un vuelo más alto, ¿no? Y un énfasis más en lo filosófico y en lo metafísico, y al cual me referiré en un momento. Entonces es un texto muy valioso en sí mismo, ¿no? Y entonces pretendería yo que nosotros intentáramos ingresar en un ámbito un poco extraño, un poco diferente a nuestra experiencia cotidiana también en esta charla. Así que nada, efectivamente a Juan Larrea le debo un continuará. Él mismo, en cuanto a lo que serían los aspectos, la vertiente óptica de su obra, es muy relevante. La propia obra de Larrea, sobre todo la obra ensayística posterior a la guerra, es una obra bastante desconocida, muy compleja, y él como personaje es un personaje impagable. Así que, pues nada, quedaré como simplemente el ladrón del título de Larrea, y nos centraremos en Emilio Prados, ¿no? Otra figura de grandísimo nivel. Bueno, ¿y por qué nos centraremos en Emilio Prados y qué nos ha traído a una conferencia de la historia de la óptica un poeta como él? Bueno, pues vamos a empezar a decirlo y luego lo intentaremos desarrollar y llegaremos hasta donde podamos llegar. Emilio Prados, en el contexto de la redacción de uno de sus libros, el último libro que publicó, un poco un libro también que cierra y que culmina su labor poética, y en el que alcanza niveles de gran complejidad, preparó para ese libro una serie de notas, por supuesto unas notas en texto, en prosa, pero también acompañadas de diagramas, de dibujos y en una buena medida de diagramas que utilizan los aparentemente modestos y cotidianos trazados de rayos de la óptica geométrica. Esto es un hecho bastante relevante porque desde mi punto de vista no existe nada semejante en cuanto a lo que serían los trazados de rayos, ¿no? Evidentemente es un tema que los estudiosos de Prados han tratado y yo me he apoyado en ellos, pero son desde el lado, digamos, más del estudio de la obra literaria de Prados. Tampoco es un autor tan mayoritario, tampoco tiene tanta difusión en sus estudios, tampoco ha habido tanta gente que se ha dedicado a ello. Así que, incluso en sentido amplio, esto sería una cosa un poco desconocida. Pero en el sentido de la comunidad óptica, si no me equivoco, pues esto es la primera vez que se puede contar. Así que mi afán es básicamente presentar esto, no desgranar hasta el límite lo que pueden tener dentro, porque tampoco me considero capaz. Pero fíjense que entonces de lo que estamos hablando es del uso de una herramienta gráfica, geométrica, como pueden ser los trazados de rayos, para desbrozar, para desentrañar aspectos muy complicados del pensamiento poético de Prados y también como una especie de herramienta o complemento para poder acceder mejor a su poesía. Y esto es lo que de alguna manera quiero contarles, ¿no? Hasta donde lleguemos, pues vamos a ver, ¿no? Y más se quiere una invitación, ¿no? A que ustedes mismos, pues, profundicen en esto o profundicemos juntos si les parece bien. Este es el punto de partida. Bueno, Agustín, disculpa. ¿cómo llego yo a esto? ¿Por qué llego yo a esto? ¿Por qué estamos aquí hablando de esto? Bueno, eso me obliga a hablar un poco de mí. Tampoco yo soy de la gente esta, digamos, que dice que no me gusta hablar de mí. A mí sí me gusta hablar de mí. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo menos posible. Yo en general tengo cierta tendencia a ser muy pesado y a hablar mucho, así que he jurado no hacerlo esta vez y de hecho he hecho muchas versiones de esta conferencia. Esta es una conferencia que para mí es muy importante, lo intentarán en breve y se nota que lo es porque realmente le he dado muchas vueltas. Y tenía hace poco una versión muy larga
de esta en la que había mucha poesía de Prados y es una cosa muy triste que he tenido que perder porque realmente me gustaría más que hablara él que yo. He tenido versiones que estaban contadas al revés, etcétera, etcétera. Hemos llegado a esto. Y en esta hay un par de transparencias en las que hablo de mí. Bueno, ya me ha presentado Sergio, lo cual agradezco. Soy profesor, efectivamente, de la Facultad de Óptica y Optometría de la Complutense, que está aquí retratada en su versión más fotogénica. Luego, pues también en su día, pues contribuía a la formación del Museo de Óptica y lo dirigía, aunque eso ahora ya estoy desvinculado. Y bueno, mi labor docente pues se ha desarrollado dentro de la carrera del grado de óptica y optometría o de los másteres, ha dado diferentes asignaturas, en buena medida óptica geométrica y otras asignaturas comunicadas con ella. Mantengo una labor de investigación de hace muchos años, vamos a decir, convencional en sensores de fibra óptica, pero como ha dicho Sergio, mi afán mayor o mi placer mayor lo he ido encontrando en los últimos años en el desarrollo de la historia de la óptica en el sentido más amplio posible. Y eso ha sido posible también a través de una asignatura que es optativa y donde bueno, hemos ido desarrollando una especie de proyecto pedagógico atrevido, junto con mis compañeros Dani Vázquez y Natalia Díaz Herrera, en el que a los alumnos les invitamos, ¿no?, también a penetrar en diferentes ámbitos del conocimiento, convencidos como estamos de que la óptica está en el sustrato de la mayor parte de las ramas del saber y de la actividad humana, y que, por supuesto, es lícito mezclarse, ¿no?, y meterse en territorios propios de las humanidades, como vamos a hacer en esta misma charla. Hacemos prácticas, les invitamos a hacer trabajo de investigación y todo con unos resultados excelentes, espectaculares. Me consta que tengo alguna alumna por aquí de este año, por ejemplo, así que eso ya indica de alguna manera que hemos sabido despertar su interés, ¿no? Bueno, en esta cuestión de la historia de la óptica, pues también me he ido llevando a hacer conferencias en diferentes sitios y abrir un poco el compás. Por ejemplo, antes comentaba Jaume Escofet una charla que me vio, que está por ahí en YouTube, que hice relativa al Museo del Prado, que di en llamar El arte nos mira. Tengo otra que también di en su día que trataba de los escritores del siglo de oro español y el uso de los elementos ópticos. Hemos hecho con Natalia, con Dani, actividades dentro de la facultad que, bueno, estaban enmarcadas en la llamada Semana Complutense de las Letras, dedicadas a Borges un año, dedicadas a Cortázar otro. Hicimos, por ejemplo, esa instalación de una gran rayuela en el piso de la escuela. Y todo esto tiene que ver, efectivamente, como ha dicho Sergio, con que además de ser físico y desarrollarme como físico y ser oficialmente un profesor de óptica, pues soy un escritor. Lo cual he sido desde siempre, ¿no? Como prueba esta dedicatoria de un libro que me dieron porque había ganado el premio literario de mi colegio en el 77, cuando tenía 12 años, ¿no? Bueno, he escrito más cosas, he publicado algunas, he ganado algunos premios, pero lo importante y fundamental es que a través de esta historia de la óptica ampliada, yo he podido dar salida, he podido vehicular pues, estas vocaciones que se suelen pretender como contrapuestas, incluso contradictorias, pero en realidad... por cierto, a ver, ¿está saliendo bien esto? He recibido un mensaje en el chat. ¿Se puede confirmar a alguien que estáis viendo las diapositivas como las veo? A ver, yo, por ejemplo, que soy administradora, sí que la veo. No las veo en modo presentación, pero sí que veo la diapositiva que está en la portada. De bueno, momento pero nada. No, he avanzado más. Entonces no. Entonces, vale. Entonces no se ve, ¿eh? Exacto, pues entonces no sé cómo tenemos que hacerlo. Oye, perdona, yo sí que lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Estamos en una transparencia ya que sería como la cual... la óptica en Babel. Exacto, eso es. Entonces, no sé, aparentemente hay gente que la ve y hay gente que sí, no. Sí, pero lo acabas de cambiar ahora, ¿eh? Hasta ahora no se veía. No. Sí, ahora sí la veo. ¿Todo el mundo la ve ahora? Sí. Pero está como el listado, no está en presentación. Está como cuando lo editas. Exacto. Vale. Tendrías que darle a presentar. Ahí, muy bien. Pero si ahora cambio, por ejemplo, hacer alguna prueba y cambio a la siguiente, ¿se ve la siguiente? He cambiado. A ver, es que no nos ha salido a nosotros todavía como en presentación. Sigue saliendo el listado a la izquierda como en edición. Sí, además yo tengo un segundo usuario que tengo aquí conectado y evidentemente ahí me pasa lo mismo que os pasa a vosotros. Bueno, pues si os parece bien, vamos a hacer una cosa. Lo dejo aquí en el modo con las transparencias al otro lado, aunque se vea un poco menos, yo creo que puede valer, ¿vale? Salvo que alguien me diga cómo hacerlo de la otra manera, porque la verdad es que no lo sé cómo es. No sé si es un problema de
Es a la hora de elegir la presentación, a la hora de elegir el cómo presentas, pero tendrías que dejar de presentar y volver a presentar y entonces poner toda la pantalla. Vamos a hacerlo así. Y entonces lo eliges en la pantalla que tú creas. Tienes toda la razón. Vamos a hacerlo así. Perdonar la pequeña introducción, ¿vale? Vamos a ver si... Eso y si no, pues volvemos, ¿vale?, a como lo decías y tampoco pasa nada. Perfecto. Sí, vamos a compartir pantalla. Exacto. Lo que quería también decirte, aprovechando, es que hay veces que tenemos distorsiones de sonido, sobre todo cuando miras hacia tu izquierda o mueves el cable. Bueno, tengo aquí mi micrófono, que le tengo aquí colgado, voy a intentar moverme lo menos posible también. Exacto, cuando miras hacia la izquierda tuya es cuando da más problemas. Pero no esperéis, por favor, a que esto vaya mal un rato, interrumpirme, irrumpir en la charla. Bueno, lo intenté. Si no... Vale, pero era aprovechando María. Ahora. Sin problema ninguno. Vamos a ver, ahora, ¿qué veis ahora? Ahora nada. Ahora nada. Ay, madre. Esto es lo malo que tiene este has tipo de cosas. Has puesto el compartir pantalla, ¿no? Y tienes que poner toda tu pantalla. Eso estaba y entonces yo intentando. Ahí te saldrán todas las pantallas. Estaba yo intentando. A ver. Te saldrán las que tienes habilitadas y elige la que quieras presentar. Vale, vamos a ver. Perdonad, que esto nos lleva un rato y nos rompe un poco el ritmo. Eso pasa en las mejores familias y a estas alturas ya nos hemos acostumbrado. Vale, venga, vamos a hacer entonces esto. Cuando eliges toda tu pantalla te debe de salir la opción de elegir. Ahora estás presentando. Estoy mostrando la pantalla. Ahora todavía lo que pasa es que... eso y ahora me voy a la presentación y ya sale. Bien. Ahí está, muy bien. Bueno. Ahora, mueve alguna para adelante y para detrás, a ver si la vemos cambiar. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Vale, ahora sí. Perfecto. Bueno, pues venga, retomo donde andábamos. Pues decía yo que en principio se plantean como contradictorias digamos, el acercamiento científico y el acercamiento literario, artístico, humanístico, pero para mí no lo son y de hecho no son ni siquiera complementarias, que parecería un término un poco más peyorativo. No, es algo que para mí es perfectamente equivalente, ¿no? Y que no supone un conflicto. Entiendo que aquí hay gente de diferentes procedencias y que le puede pasar de los dos lados, es decir, un científico que la parte literaria le produzca cierta prevención y también habrá gente que la ciencia, pues por definición, le resulte un territorio como hostil. Bueno, vamos a intentar mostrar que podría ser que no, ¿no? Y claro, en ese sentido, el hecho de que yo tengo esta especie de vocación literaria o poética desde siempre, pues me llevó, desde muy jovencito, antes incluso de esa foto de ese señor que era yo entonces, ahora hablo por qué está ese señor ahí, pues me llevó a interaccionar con poesía pues casi desde la infancia, sí casi. Y por lo tanto la generación del 27 era una presencia constante. Uno de los miembros de la nómina de la generación del 27, que habrá gente que se sienta tentada a denominar como menor, pero desde luego no lo es, aunque sí puede ser menos conocido, es Emilio Prados. Así que a la larga yo acabé llegando a Emilio Prados y esto ocurría casi simultáneamente a mi incorporación como profesor a la entonces Escuela de Óptica. Cosa que ocurrió, pues nada más terminar la carrera con 20 y tantos años y por lo tanto en un momento muy temprano en el que yo pues estaba también descubriendo la docencia, la propia óptica, etcétera, ¿no? Y bueno, yo caí en la óptica geométrica, fue mi primera enseñanza y ahora mismo también lo es, aunque entre medias he dado otras cosas y por lo tanto desde el principio yo aprendí e intenté enseñar a mis alumnos los trazados de rayos. De hecho, es una cosa con la que insisto muchísimo, como pueden dar fe los alumnos que tenemos por aquí, y que realmente es algo que todo el mundo sabe, la gente que se dedica a la óptica, que es algo fundamental, pero al mismo tiempo muy cotidiano y que parecería que no tendría, pues como hemos dicho antes, un gran vuelo poético, ¿no? Bueno, pues por esa época caen en mis manos dos libros de Prados. Uno sería una recopilación llamada Textos surrealistas a cargo de Patricio Hernández, que es un estudioso de Prados, y el otro, y el fundamental, digamos, para esta charla, que sería La piedra escrita, ¿no? El último libro publicado de Prados, en la edición de Sanchís Banús, que es una persona que tuvo correspondencia durante mucho tiempo con Emilio Prados en los últimos años de la vida de y que por lo tanto tenía información de primera mano sobre la génesis del libro, que tuvo el tino de añadir en un apéndice esas notas a las que me he venido refiriendo, incluyendo los esquemas ópticos. Por pura casualidad, también en el libro de Patricio Hernández existía un apéndice con esos mismos esquemas. Y de los muchos libros que había disponibles de Prados, pues coincidió que los dos primeros que yo leí y que recorrí, pues tenían eso.
Y claro, a mí eso me produce una especie de tormenta, ¿no? Digo, mira, qué interesante, me produce un interés absoluto, ¿no? Que de repente de los trazados se pueda sacar todo esto. Claro, eso me lleva a profundizar en la obra de Prados, a adquirir lo antes posible sus poesías completas en la edición de Aguilar de México, que era la disponible entonces. También por esa época estoy con Larrea, con otros autores. Y a partir de ahí me juramento y digo, esto tengo yo que estudiarlo en serio, esto tengo yo que hacer algo sobre ello, esto tengo que publicar cosas sobre ello. Bueno, han pasado 30 años y ustedes me dirán, ¿y por qué hasta ahora no? Pues eso digo yo, ¿por qué hasta ahora no? Porque realmente la verdad es que el día a día de nuestras actividades nos complica mucho esta especie de desviaciones que quizá nos tomamos con cierta culpabilidad, pero que yo desde luego en los últimos años he decidido que ya pues tengo suficiente tiempo, tranquilidad y oportunidad de intentar dedicarme más a ello. Así que pues esta es la promesa, este es un cierto cumplimiento de la promesa que me hice. Y de hecho, cuando Sergio me planteó qué tema podría dar, yo tendría muchos temas posibles, pero me obligué a poner este para decir, por lo menos de esta manera me lo preparo y lo cuento una vez. Bueno, luego los meses pasan, se acerca uno a la fecha, al final todo se atropella mucho y luego se da uno cuenta de que el tema es muy complicado, que la figura de Prados es compleja, que lo que estamos hablando es un tema que involucra aspectos profundos y que a lo mejor no son tan fáciles de comunicar. Así que, bueno, les voy a rogar su indulgencia y les voy a intentar mostrar algo que sería una work in progress, ¿no? Una obra en marcha a la que acabaré convergiendo con un poco de suerte, con otras investigaciones que estoy haciendo también en la óptica, en el arte y en la literatura de vanguardia, y que, bueno, quizá en un futuro, quién lo sabe, ojalá, pues daría lugar a un libro, ¿no? Vale, pues por esto estamos aquí hablando de Prados y por eso estamos hablando de estas cosas, ¿no? Estas cosas son los diagramas ópticos de Prados. Hay bastantes. Esta es la forma en la que yo he llegado a ellos, a partir de esos apéndices. No son, por lo tanto, los diagramas originales. Proceden de un legado de papeles póstumos que en principio estuvieron en la Biblioteca del Congreso de Washington, en Estados Unidos. Luego ha recuperado la familia. Creo, si no estoy equivocado, que están aquí, por lo tanto podrían ser razonablemente accesibles, pero yo no he hecho ese ejercicio, aunque lo haré, si puede ser, en un futuro. Y entonces hay veces que la transcripción de los dibujos pues no son especialmente precisas, creo. Hay algunos pequeños errores, ¿no? Y bueno, trabajaremos con este material y expurgaré, bueno, elegiré algunos trazados que me parecen más o menos interesantes y les intentaré llevar un poco más o menos de la mano sobre el uso que hace Prados de estos libros, perdón, de estos dibujos. Esto tiene lugar, ya digo, en la redacción del último libro, tiene lugar, por lo tanto, en el final de la vida poética y de la vida de Prados, en un momento en el que Prados está volviendo la vista atrás sobre toda su trayectoria, y a partir de un razonamiento muy profundo en el que tiene lugar una especie de reflexión sobre la propia naturaleza del tiempo y del existir, ¿no? Y la posibilidad de trascender de alguna manera ese devenir de Heráclito, que es el filósofo predilecto de Prados, ¿no? Y encontrar un lenguaje ya en los límites, en los bordes mismos del lenguaje, con el que transmitir todo eso. Esa es la tarea que afronta Prados en esos últimos años, y las herramientas de las que se vale, entre otras, son los trazados de rayos, aunque parezca mentira, ¿no? Bueno, ¿y esto que estamos haciendo tiene sentido? ¿Esto es lícito? Pues no se crean que no tengo ciertos escrúpulos con ello, porque realmente Prados es un poeta, ya digo, complejo, y al final parece que uno lo que estuviera haciendo aquí es algo que a mí me da cierto pudor, ¿no? O cierta repelús, que es explicar la poesía, ¿no? La poesía como tal no puede ni debe ser explicada, ¿no? La forma correcta de expresar lo que dice un poema es en el poema. Si el poema quiere decir algo, lo dice él. Todo lo demás, por supuesto, también pueden ser, ¿qué diría yo?, excursiones filológicas, contextualizaciones históricas, evocaciones, etcétera, etcétera, pero esta especie de tendencia que uno puede tener, y que claro, mi mitad físico pues también me la impone, de sustituir un lenguaje por otro, argumentar y razonar y exponer y hacer una disección anatómica, no es correcto. Así que vamos a intentar evitarlo, pero al mismo tiempo vamos a intentar también exponernos, ¿no?, a la poesía de Prados de la manera más, no sé, más pura, ¿no?
en las versiones aquellas fantasmas de la conferencia que he ido preparando y he ido desechando por su exceso de tiempo, había algunas con muchos textos de Prados, ¿no? Había una que he desechado hace unos minutos en la cual lo primero que hacía era leer un poema. Bueno, habrá poemas de Prados y habrá textos de él, pero no tantos como hubiera querido. Ahora bien, cuando puedo, le doy la palabra a él. Y se la voy a dar ahora, y ahora les voy a explicar por qué se la voy a dar. Voy a leerlo rápidamente. Dice Prados: para mí, la poesía siempre es un secreto que no trato de descubrir, sino que, como una flecha, dejo que vaya ahondando más y más en mis entrañas. Porque mientras esté el secreto clavado en ellas, existirá conmigo la poesía. Pero si me lo arranco, si lo descubro, presiento que la poesía se me convertirá para siempre en angustia. Es decir, el propio poeta identifica la poesía como un secreto que no trata de descubrir. Y utiliza una imagen que nos liga directamente con la de la transverberación, ¿no? La flecha, el dardo clavándose en las entrañas, en el corazón de Santa Teresa. Así que, bueno, pues vamos a pedir a Prados, que le he puesto aquí sonriente, que tenga un poco de paciencia y que si en algún momento dado cometo el atrevimiento de intentar explicar algunas cosas de su poesía, pues sea a partir de sus propias palabras y por lo tanto me lo conceda. Bueno, ¿y quién es Prados, no? Porque claro, no es una figura que probablemente conozcan. Pues de nuevo, en algunas de las versiones anteriores yo estaba una hora hablando de la vida de Prados porque me gusta mucho y me parece muy interesante. Lo he reducido a las pinceladas básicas, pero he querido mantener estas y van a ustedes a ver que voy a intentar siempre señalar algunos aspectos concretos porque me parecen relevantes para la comprensión de su obra y dentro de su obra de los esquemas ópticos. En lo más puramente biográfico, Prados nace en el 1899 en Málaga, de una familia acomodada, aunque ese carácter acomodado se irá perdiendo con los años, con la muerte del padre. Es un niño que nace enfermizo y que arrastrará toda su vida una enfermedad pulmonar que acabará por producirle la muerte, lo cual hace que sea siempre, que haya tenido desde muy pequeño experiencias cercanas a la muerte. Y de hecho, él en un momento dado, escribiendo a Sanchís Banús muchos años después y recuperando esas sensaciones de la infancia, dice, el recuerdo que tengo de mí es que siempre estaba a punto de morirme, ¿no? Esta especie de, no sé, condición liminar, ¿no? de contacto permanente con las dos realidades, la realidad terrenal y la realidad, vamos a decir, post-mortem, ¿no? Le llevó a tener incluso terrores nocturnos y visiones, ¿no? Y experiencias en las que había una cierta sensación de desdoblamiento, de autocontemplación, ¿no? Que aparece muy continuamente en su poesía. La poesía de Prados es muy constante en la temática y también en el estilo y en los símbolos que utiliza, salvo quizá un periodo intermedio que ahora mencionaremos, ¿no? Hay algunas fotos que he ido poniendo ahí un poco en plan collage. Hay unas de los montes de Málaga, donde él iba junto con también su hermana, que tenía problemas pulmonares, a pasar estancias para intentar mejorar. Luego, pues eso le llevó a la larga al Val Sanatorium de Davos, que es nada menos el sanatorio de la montaña mágica de Thomas Mann, donde pasó una temporada también. También estuvo un breve periodo de estudiante en Friburgo, en la universidad en la que en ese momento también estaba, por ejemplo, Heidegger, de la mano de su hermano que estaba estudiando en Alemania psiquiatría, su hermano mayor, Miguel, que fue una persona muy importante en su vida. Pero a nivel de estudios nos interesa sobre todo, y también además es importante, ¿no? Teniendo en cuenta que buena parte, digamos, de este ciclo nace en el Consejo, ¿no? Tiene una vinculación con la residencia de estudiantes, ¿no? La famosa Resi. De hecho, él entra en lo que él llama la Resi de Peques, es decir, cuando todavía era un escolar, y luego pasa a la de mayores, donde obviamente se codea con la flor y nata de lo que se ha dado en llamar la edad de plata de la cultura española, y muy en particular pues con los miembros de la generación del 27 y en especial Federico García Lorca, ¿no? Del que tiene una relación muy intensa. Es sabido, es un dato curioso, que Lorca le dedicó un poema del primer libro de Lorca, que se llamaba Libro de Poemas, y la dedicatoria reza a Emilio Prados, cazador de nubes. Esta idea del cazador de nubes pues ha hecho fortuna y se le refiere muchas veces en los medios de comunicación a Prados como cazador de nubes y aparentemente obedece a una anécdota según la cual, estando un día Prados en la residencia, entró Lorca en su habitación y le vio pues con un espejo jugando, ¿no? Y le preguntó que qué estaba haciendo y decía que estaba cazando nubes, ¿no? Ante lo cual aparentemente Federico se puso a cazar nubes con él
Y me gusta esa anécdota porque utiliza un elemento óptico como es el espejo, en esa capacidad de conexión o conjugación de lo externo y lo interno, esa proyección de la nube hacia la habitación, y además es una de las muchas metáforas ópticas que va a utilizar Prados a lo largo de su obra y que he ido haciendo desaparecer de la charla, pero que si ustedes recorren la obra de Prados la van a ver. Hay una gran cantidad de contemplaciones del agua, hay una gran cantidad de imágenes, a veces es la propia imagen, hay un juego constante con esas metáforas que tienen que ver con el brotar de la imagen, la dualidad, el desdoblamiento al que nos referíamos, etc. Otro aspecto interesante desde el punto de vista de lo que es la propia generación es el hecho de que Prados en un momento dado se retira a Málaga y funda la imprenta Sur, que es a su vez la que publica la revista Litoral, y es aquí donde los poetas de la generación del 27 publican la mayor parte de sus primeros libros. Él es un personaje, de todas formas, un poco complejo, dado al retraimiento, no tiene sus idas y venidas con los poetas de la generación del 27, se niega por motivos ideológicos y personales a formar parte de la primera antología de Gerardo Diego, una antología programática de presentación de la generación, intenta formar un grupo surrealista ortodoxo, fascinado con el surrealismo francés, con Cernuda y Aleixandre, pero no le acaba de salir bien. Acaba destruyendo muchas poesías, acaba publicando algunos libritos, pero siempre se mantiene una posición un poco excéntrica, ¿no? Se dedica a pasear por el mar, a contemplar desde un barrio de pescadores pobres, a organizar allí, intentar organizar un poco la educación de esos pescadores, etc. Este es el primer Prados, ¿no? Un Prados de lleno en la generación del 27, pero con vocación un poco marginal. Hay un segundo Prados, esta etapa intermedia de su obra, es una etapa que de repente le lanza la fama, ¿no? Viene la República, estalla la Guerra Civil, la poesía de Prados vira a una poesía más social y combativa, y en particular en el Madrid sitiado se hace portavoz un poco de los ciudadanos a partir de alocuciones radiofónicas en la que lee romances que ha escrito para la ocasión, como uno que se hizo muy famoso, en el que decía aquello de ¿dónde comienzas Madrid? O es Madrid que eres mi cuerpo. Y esta fase intermedia está conectada con una posición militante, también con una intensificación de la relación con personas como María Zambrano y la participación en las actividades de los intelectuales de la República, por ejemplo, en la redacción de Hora de España, etcétera. Y es una poesía diferente a la de la primera fase y muy diferente a la tercera, de la que no se puede decir estrictamente que Prados reniegue, pero sí que forma un paréntesis en su obra, ¿no? Bueno, evidentemente todos sabemos cómo acaba esta historia. En un momento dado Prados tiene que empezar a huir, acaba en Barcelona. En Barcelona pues también le alcanza la derrota y tiene que salir, como tantos otros refugiados, a pie por la frontera en unas condiciones físicas y mentales penosas, y es finalmente internado en un campo de prisioneros en Francia, y al final pues unos amigos consiguen organizar un poco la marcha de él junto con otros personajes de la intelectualidad republicana a México, que es el país de acogida de muchos de ellos. Y ahí es donde Prados desarrolla el resto de su obra y de su vida. Es decir, ya vivirá para siempre en Ciudad de México, con bastantes dificultades desde el punto de vista económico y de salud, y bueno, irá poco a poco haciéndose un poco su hueco, adopta a un hijo, tiene una posición un poco también medio excéntrica dentro del colegio, no es un colegio, no es el profesor, es una especie de mentor, mantiene relaciones con mucho vaivén con la generación del 27, aquí se le ve, por ejemplo, bastante mayor con Cernuda y con Moreno Villa, pero sobre todo y fundamentalmente se dedica en cuerpo y alma a la elaboración de su obra poética, que va creciendo en altura y en complejidad, y que especifica muy bien este libro de Jardín Cerrado al que nos hemos referido, que es publicado en México por la editorial de Cuadernos Americanos en el 44, ¿no? Jardín Cerrado supone el ingreso en esa transfiguración que decía Larrea, un nuevo enfoque, la asimilación del exilio, que es el hecho fundamental de la vida de Prados, como de muchos otros, una vista atrás a lo que se ha perdido, a lo que ha quedado ya para siempre detrás, encerrado en ese jardín, su infancia, España, y una cierta asunción de que a partir de ahí empezaba una etapa nueva y que de alguna manera hay que trascender. Este juego con los tiempos, con el pasado, el futuro, con el centro de la vida, que es el momento en que se está viviendo, es algo que está permanentemente presente en la obra de Prados, especialmente en esta tercera y última
etapa. Jardín cerrado, ya digo que es el libro más importante y estaría muy bien que pudiéramos recorrerlo más, pero no va a ser posible. Pero no me he resistido a poner al menos algunos fragmentos para que vean qué tipo de poema está haciendo Prados en este momento. Es un poema conectado a lo que pues, dio lugar a la recopilación de Juan Ramón, llamada Canción, justo antes de la guerra. Es decir, es un poema en el que se utilizan metros y formas de la poesía popular, pero al mismo tiempo, en poemas aparentemente muy simples, hay una gran profundidad. La continua referencia a lo perdido está, por ejemplo, en poemas como este primero que he puesto aquí, en el que solamente hay un fragmento y en el que voy a leer solamente unas líneas, para que vean de alguna manera cómo ese juego con las formas de la poesía más popular también da lugar a resonancias muy profundas. Dice, me acerco a la mariposa, está al fondo del estanque. Me acerco al árbol más bello, está al fondo del estanque. Me acerco al niño que juega, está al fondo del estanque. Me acerco al alma en silencio, está al fondo del estanque. Todo está al fondo del estanque porque nada de esto es real ya. Solo tiene uno la imagen, la memoria, inalcanzable, encerrada en un ámbito en el que uno solamente puede mirar, asomarse. Se ha perdido. Ese punto, digamos, de la contemplación de lo anterior desde una posición en la que ya nos está llamando el futuro, es la posición central del Jardín cerrado y es también la del resto de la poesía de Prados, ¿no? Dice, ayer tan cerca el jardín, hoy qué lejos, ¿no? Esta sensación de pérdida. De todas maneras, esta sensación de pérdida de alguna manera acaba superada en los últimos poemas del libro, es un libro muy extenso, en el que acaba diciendo una frase que me parece muy relevante, de ya soy todo, unidad de un cuerpo verdadero. La idea fuerte de la poesía de Prados es la posibilidad de trascender de una manera que podemos bien denominar como mística, aunque no sea una mística confesional, trascender el devenir heraclíteo de la vida humana a partir de una especie de elevación en comunión con el resto de los seres y con el cosmos, ¿no? De tal forma que se trasciende, ¿no?, la esfera de lo terrenal y de lo temporal y se accede a otra realidad. Esto es más o menos lo que Prados quiere transmitirnos a partir de probablemente experiencias vivenciales, a partir de sus propias experiencias en los años tempranos de desdoblamiento, y desde luego como un anhelo, vamos a decir, salvífico. Hay un momento dado en que Prados dice la misión de la poesía es salvar al hombre, salvar al ser humano. Bueno, Jardín cerrado marca un antes y un después, como digo, hay una serie de obras posteriores que también son de mucha altura, como Circuncisión del sueño, Río natural y la propia La piedra escrita. Hay algunos poemas posteriores también. Y bueno, ya digo, con ciertas penalidades, pues finalmente le alcanza la muerte en el 62. Él en ese momento es consciente de que su trayectoria está terminando y hay un documento muy poco anterior a la muerte en el que habla de su malestar y además pues hace una especie de premonición y dice, bueno, es que me toca morirme porque este año ya he cumplido los 63, que es justamente la edad a la que murió mi padre, y efectivamente fue así. Pero sin embargo, justamente a partir de esta elaboración poética, podemos utilizar muy bien aquí el término de razón poética que acuñaría María Zambrano, su amiga, María Zambrano, que hizo lecturas muy profundas también de la poética de Prados en un par de textos muy recomendables. Pues en esa razón poética ha llegado a una especie de vislumbre de lo que podría ser otra forma de vida que trasciende la muerte. Así que concluye, tengo una gran paz interior, no creo en la muerte y no la temo. Este sería el sobrevuelo bastante superficial sobre la vida de Prados, que como ven ustedes tiene muchos avatares, y me permito señalar especialmente el hecho de que el exilio se produce básicamente en la mitad y que hay un antes y un después muy marcado por lo que serían los recuerdos de la infancia y la vivencia, ¿no?, posterior desde la lejanía, ¿no? Bien, y entonces, ¿la obra de Prados de qué trata? Bueno, esto está muy mal planteado, no sé muy bien de qué trata la obra de Prados, no está muy bien dicho para la poesía, pero sí hay algunos elementos que podríamos aportar, ya que no podemos recorrerla más. Y en ese sentido me voy a apoyar en una frase lapidaria que pronuncia Gemma Suñé, que es una estudiosa que escribió un libro monográfico sobre el pensamiento poético de Prados y que utiliza muchísimos de los diagramas ópticos. De hecho, el libro se llama La cruz abierta al presente infinito de Emilio Prados. Y ahí, pues, esta estudiosa empieza diciendo, las primeras palabras del libro, dice, la poesía y el pensamiento de Emilio Prados radican en una sola idea, la unidad, centro o cruz del hombre.
De ella se deriva una original reflexión filosófica apoyada en representaciones simbólicas y míticas, cuyo último propósito es el de hacer confluir lo humano y lo cósmico en un mismo destino. Es decir, hay una representación mental que acaba siendo una representación física justamente en los diagramas ópticos de un punto central que Prados estima móvil, que sería él, nosotros, cualquiera en este momento del presente, que va alejándose de un pasado que ya ha muerto, acercándose a un futuro que todavía es vida, pero que de alguna manera también está inscrito en un círculo superior que sería el círculo de la unidad, de la trascendencia de ese devenir temporal. De hecho, ya digo que algo de experiencial hay aquí en Prados, algo de esto ha experimentado como buen místico, y porque él mismo, por ejemplo, en uno de sus papeles póstumos, corrobora lo que dice la doctora Suñé, diciendo, el estado de unidad, y él lo pone en cursivas, en mí, es mi único momento inefable. Inefable, recuerden, lo que no se puede decir, es decir, justamente lo contrario de lo que estamos haciendo. Tal vez es esa esfera sublime de la que habla Novalis, el gran romántico alemán, que está entre el ser y el no ser y que es la vida. Este momento en el que siento que ya no soy lo que era y en el cual siento también que todavía no soy lo que voy a ser, este instante, este presente, me llena de gozo y de temor unidos. Este es el centro de la cruz, la unidad. Cuando uno recorre la poesía de Prados es muy frecuente encontrar poemas aparentemente encriptados y que sin embargo uno va detectando los elementos que de alguna manera desarrollan esta poética. De hecho hay una serie de nombres, una sucesión de nombres, de nacimientos, de cuerpos. Esos cuerpos son y no son el mismo. A veces uno echa la vista atrás y ve el cuerpo que era, el cuerpo que va a volver a ser. Y en general todo esto pivota sobre hitos históricos, hitos de la vida de Prados, que muy en particular, como he citado antes, como he mencionado antes, serían el exilio y la infancia, y desde una estética y desde una expresión que bien podemos calificar con este término de raigambre mística de arrebato, una experiencia arrebatada. La forma en la que Prados construye su poesía es una forma de mucha búsqueda y mucho sufrimiento, ¿no? Así que, bueno, estas serían un poco las claves, esto justificaría... Disculpa, Agus. Dime, Nayara. ¿Qué has dicho exactamente qué quiere decir la cruz abierta? Bueno, espera, ahora te lo explico, ¿vale, Nayara? Y si no, al final tenemos preguntas. Vale. La cruz abierta sería la simbología de esta posición central que sin embargo se abre hacia el pasado y el futuro. Y de hecho ya digo que es una cruz que se mueve en el tiempo y sería un poco el símbolo básico de Prados, ¿vale? De todas formas, si queréis al final esto, vale, profundizamos gracias. Dentro de lo que... De nada, Nayara, gracias a ti. Dentro de lo que se puede, porque esto aquí lo que estoy haciendo, ya digo, es un atrevimiento y es una especie de tirada a la piscina, ¿no? Bueno, no va a haber mucho más de esto, ¿eh? Voy a intentar ir un poco rebajando el tono, pero es necesario. Decía que esta sería un poco la explicación, dentro de que no podemos explicar la poesía, de los últimos libros de Prados. Y esto es lo que le lleva a él a escribir una serie de notas y a empezar a realizar una serie de dibujos. Él llega a entender un poco lo que está sintiendo, lo que quiere transmitir, lo que quiere expresar a partir de esto, porque lo que se ha impuesto es la elaboración de un nuevo lenguaje, de un lenguaje que trascienda el lenguaje convencional. Y para eso, las representaciones simbólicas, el recurso a las ciencias naturales, a las cuales también Prados dedicó tiempo en su juventud, a la física, es fundamental. Por ejemplo, este no es un diagrama óptico, pero sí es un diagrama físico. Es un diagrama en el que lo que vemos son los conos de luz de la teoría de la relatividad restringida. Tenemos el presente en ese punto de confluencia, en esa convergencia, en esa cruz, en el centro de la cruz. Y hacia un lado, hacia otro, el pasado y el futuro. Y la conciencia del pasado y la conciencia del futuro que dan lugar a una especie de trascendencia de la conciencia, que tal vez sea Dios o la idea de Dios, y esa especie de unión por detrás de los dos conos, ¿no? Todo esto que estoy diciendo son cosas difíciles de expresar y que precisamente lo que intenta Prados es expresarlo, ¿no? En ese texto, que también es otro texto de los papeles póstumos, habla de penetrar hacia el pasado, hacia lo más hondo de la memoria, y penetrar al mismo tiempo al futuro y encontrar de alguna manera el cruce, la convergencia entre los dos para alcanzar lo que sería una especie de presente infinito, trascendente. Bueno, qué cosas más raras, ¿no? Cuento. Bueno, yo siempre cuento cosas bastante raras, ¿no? Pero en realidad, cuando estamos hablando de óptica, es que está bien que contemos cosas raras, porque la óptica está por todos los lados.
En particular, cuando se ha tratado de estudiar y de explicar cosas raras, cosas complejas, cosas profundas, el recurso al simbolismo óptico ha sido permanente. Desde el teatro de sombras, que es la caverna platónica, a la metafísica de la luz, que explica la óptica del medioevo, las innumerables aplicaciones del espejo, autores como Nicolás de Cusa, como Athanasius Kircher, diagramas alquímicos, todo eso lleva permanentemente símbolos, metáforas, imágenes ópticas, que son herramientas que a partir de eso tan importante que es para nosotros como la visión y de la capacidad que nosotros tenemos de extraer información óptica, nos permitan trascender justamente la visión, ¿no? Una visión más trascendente. Así que no estamos diciendo en principio algo que debería ser tan inédito. Lo que es inédito, lo que es casi increíble, es que Prados se haya dedicado a hacerlo con trazados de rayos, que para los que hacemos óptica nos parece la cosa más pedestre y más cotidiana del mundo, ¿no? Y menos poética. Así que no está mal pensar qué ha encontrado Prados aquí y por qué los trazados de rayos pueden ser poéticos, ¿no? Voy a hacer un mínimo paréntesis porque hay gente del auditorio que no sabe de óptica. Entonces, ¿qué sería un trazado de rayos? Bueno, vamos a ver, lo que se está haciendo en un trazado de rayos es una técnica de cálculo gráfico para poder determinar dónde se forma una cierta imagen. La formación de imágenes es algo que nos ocurre todo el tiempo y que tenemos como muy interiorizada, pero que no deja de ser algo misteriosa. Se ha visto mi imagen porque yo estoy aquí, la cámara de mi ordenador ha captado esa imagen, la ha codificado, su detector la ha transformado en una señal eléctrica, la ha codificado, la han mandado por sus canales de fibra óptica a sus ordenadores, ustedes la han visto en un display, sus ojos han formado una imagen en la retina. Es decir, todo el rato estamos en presencia de formación de imágenes. Bueno, pues en el nivel, digamos, más bajo de descripción, en el nivel de la óptica geométrica, en que la luz se entiende como un conjunto de rayos, y dentro de la óptica geométrica, en la aproximación más sencilla, que sería la paraxial, estas herramientas nos permiten, con dibujos, ver dónde se forma la imagen, qué tamaño tiene, qué características tiene. Las lentes o los espejos, que serían los elementos que alteran la marcha de los rayos, permiten en ciertas condiciones generar réplicas de los objetos. Tengo el objeto tangible, del cual parte la luz, y tengo un representante de él, una especie de simulacro, que se genera y que tiene la misma apariencia. Esta dualidad es muy importante para entender también lo que busca Prados en estos diagramas, ¿no? Y normalmente cuando uno hace trazados, pues utiliza esencialmente tres rayos, los tres rayos fáciles de trazar, ¿no? El que pasa por el centro de la lente, que no se desvía, el que entra desde paralelo al eje, como se ve en los diagramas de abajo, sería viniendo de un punto que está en el infinito nada menos, ¿no? Bueno, pues las lentes eso lo manda a otro punto, que es el foco imagen, y hay un correspondiente al foco imagen, que es el foco objeto, que hace lo contrario. Es decir, de la luz que sale del foco objeto, pues acaba saliendo los rayos paralelos. Esto es el día a día de nuestra asignatura, por ejemplo, de geométrica, y es algo que aparentemente pues, es una cosa sencilla y que uno aprende y es muy útil, etcétera, y no va para mucho más, ¿no? Fíjense, por cierto, apunto que las lentes representan, y todo está representado como un corte transversal. Esto, digamos, la lente tiene una realidad tridimensional, lo que nosotros vemos es lo que ocurre en un plano, ¿no? Y tendríamos lentes biconvexas, que sería la de la izquierda, que sería una lente que hace converger los rayos, convergente, y una lente divergente, que sería una bicóncava. Y esto, hasta aquí, digamos, la pequeña excursión en fundamentos básicos de óptica geométrica. Lo que viene ahora es un poco más raro, como toda la conferencia. Si yo lo miro desde el otro lado, desde mi mitad poética, ¿qué encuentro yo en los diagramas de rayos que tal vez encontrará Prados? Pues hay bastantes cosas. Para empezar, ese misterio de la formación de imagen, el hecho de que se transforme, ¿no? De que tenga algo, que es un objeto que acaba generando, que hace que brote, que nazca una réplica de él, una réplica que podemos confundir con el que nos aparece igual, esta idea de apariencia y esencia, ¿no? Que de alguna forma es la pregunta filosófica básica, ¿no? De la filosofía griega. Por eso la palabra transfiguración es una palabra correcta, se produce un cambio de figura, ¿no? Hay una latencia de la imagen que se suscita, ¿no? Ante la labor de una lente, que es una labor que se ejerce por la propia transparencia de la lente. Todo esto nos da lugar a un planteamiento, como se ve ahí, muy abstracto, muy geométrico, en el que la luz, que es esa entidad poética por excelencia, acaba siendo pues, un conjunto de líneas rectas y que también presenta unas simetrías muy marcadas. Esto ya es interesante, digamos, desde el punto de vista, vamos a decir, estético, ¿no?
Pero sobre todo hay dos cosas que me parecen fundamentales y que creo que a Prados le subyugan, ¿no? La idea de correspondencia, es decir, que lo que hay de un lado y de otro de la lente no son cosas independientes, sino que las dos están conectadas y además están conectadas a partir de un principio de reversibilidad. Es decir, si cambiamos el sentido de la luz, se genera como imagen lo que antes era objeto. Esta idea de que la lente parte el ámbito en dos grandes mitades, el antes y el después. Esta idea de que justamente la lente puede ser esa cruz abierta, ¿no? Puede representar esa cruz abierta que liga el pasado y el futuro, o que liga lo de dentro y lo de fuera. Esa es una idea muy poderosa que claramente Prados ha captado en estos trazados. Y luego la cuestión del infinito y los focos, ¿no? Hay textos que no he puesto aquí en la que Prados da mucha vuelta al concepto de foco, ¿no? Y este juego, digamos, con la representación gráfica, además, siempre es un peldaño superior, porque yo lo que estoy haciendo, que es traducir en palabras, llevo un buen rato para algo que cualquiera de ustedes, cuando ha visto estos dibujos, ha dicho, ah, vale, sí, esto. Es decir, estas líneas, estos rayos, esto se ve. Eso que le digo yo mucho a mis alumnos y a mis alumnas, es que tenéis que verlo, si lo veis, cuando lo veis entonces ya está, y efectivamente hay un momento en que se ve y ya está, exactamente, eso exactamente es lo que creo que de alguna manera pasó con Prados, ¿no? Un par de excursioncillas más y ya nos metemos y con eso ya terminaríamos la charla con el recorrido por algunos diagramas ópticos de Prado. La lente, representada de esta manera, antes lo he hecho notar, es una mandorla. La mandorla es un elemento iconográfico de primerísima magnitud, especialmente en el arte románico. Es algo a lo que no puede ser ajeno Prados, porque además tiene un contenido místico muy importante. La mandorla es una figura que se genera por la intersección de dos circunferencias. Si esas dos circunferencias se suponen asociadas a dos ámbitos contrapuestos, como por ejemplo pueden ser lo celeste y lo terrestre, o lo material y lo espiritual, esa zona de intersección, de interpenetración, es la zona de la epifanía, la zona de la manifestación, como aquí se ve muy bien en el Pantocrátor, ¿no? Ese juego con las formas geométricas claramente es muy sugestivo. Y como estamos hablando de que Prados está identificando al ser humano en el momento presente como la cruz, como el centro, como el punto de convergencia de lo anterior y lo posterior, no es raro que Prados elija la lente biconvexa. De hecho, además, como veremos, siempre elige versiones de trazados que son simétricas, en el cual el objeto y la imagen están a la misma distancia de la lente y por lo tanto tienen el mismo tamaño, aunque son invertidos entre sí. Y de hecho hay un texto de Prados, que no desarrollo, pero que me parece muy interesante, que comienza así lapidariamente como si fuera un teorema, suponiendo al hombre como una lente biconvexa. Esto sí que no se lo esperaban, ¿no? Es decir, el oír esta frase en algún momento, ¿no? Así que realmente, pues parece como que Prados ha encontrado aquí un cierto filón gráfico y no es el único en encontrar este tipo de cosas, porque todo lo que tiene que ver con lo místico, en el sentido más amplio, con lo trascendente, se deja ayudar muy bien por las representaciones pictóricas o visuales, ¿no? Que son más eficientes en buena medida que las palabras. Por ejemplo, los diagramas asociados a la obra de San Juan de la Cruz, como este Monte de la Perfección, o los mandalas, ¿no? Hay un montón de diagramas místicos, iniciáticos, etcétera, ¿no? Yo, haciendo, digamos, bueno, una cierta excursión a lo mejor donde no me corresponde, yo asociaría las representaciones ópticas de Prados a este contexto, ¿no? Bien, ¿y cómo son las representaciones de Prados? Ya hemos visto alguna, no vamos a verlas todas. De hecho, he presentado una que es un poco ya terminal, es conclusiva, ¿no? Hay algunas que son más sencillas y lo que hace Prados es buscar con ellas. Es decir, él va ensayando, va probando, va proponiéndose a sí mismo cosas. Por ejemplo, esta es una versión temprana en la que vemos efectivamente el reparto de roles. Tengo la lente convergente, bien señalada por sus ejes de simetría, y la etiqueta de hombre. Hombre hay que entenderlo siempre como ser humano. Y tengo a un lado y a otro su objeto y su imagen, como digo, simétricos, del mismo tamaño, invertidos, y los rayos que traza son justamente los rayos que pasan sin desviarse por el centro de la lente. La lente en ese sentido estaría actuando, vamos a decir, de manera pasiva, pero estaría conjugando esas dos relaciones a las que Prados etiqueta como tiempo y espacio. El texto que acompaña a este dibujo, bueno, es más amplio que este, pero os traigo un par de frases que intentarían ver el tipo de elaboración mental que está teniendo Prados al hacer esto. Dice, el hombre es el objeto, símbolo, centro en que convergen las miradas del espacio y del tiempo. Me parece muy interesante esta idea de la parte óptica, ¿no? La mirada del espacio y del tiempo. Hacia el hombre mirarían el tiempo y el espacio. Y en ese sentido, ¿es el hombre acaso la imagen de esa unidad que trasciende, que permite trascender el tiempo y el espacio?
Bueno, en este tipo de elaboraciones está usando Prados los diagramas ópticos. Y el resultado de estas elaboraciones, claro, es los poemas del libro de la piedra escrita. No nos olvidemos que eso es lo que verdaderamente es importante. Estas notas no están pensadas para la publicación y no tendrían ni siquiera, a lo mejor, por qué haber salido a la luz. Nos funcionan como un material complementario, pero lo que está haciendo Prados es una tarea ímproba para escribir un libro que vaya más allá de todo lo que ha escrito. Bueno, hay una secuencia, por ejemplo, en ese sentido que es muy significativa, que sería esta, ¿no? Tenemos primero un juego con la naturaleza o lo exterior y lo interior, ¿no? Y en ese sentido eso se identifica con la marcha de los rayos, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, tendríamos la naturaleza se asoma al hombre, del exterior iríamos hacia el interior y se dibujan esos rayos centrados de derecha a izquierda. Sin embargo, también el hombre se asoma a la naturaleza. Hay una dualidad. Esto se puede complicar y esta es la secuencia, ¿no? Por cierto, yo estos dibujos les he puesto yo los colores y los he transcrito a partir de lo que se ve en los libros, ¿no? Para facilitarle, pero bueno, es una elaboración que de alguna manera parte de lo que yo puedo aportar en tanto que, vamos a decir, especialista en óptica, ¿no? No salen así y por lo tanto la gente que lo ha colocado en sus obras, en general que no son especialistas en óptica, no le han dado muchas vueltas a si el trazado tiene o no sentido, si es correcto o no. Bueno, iríamos al otro que sería algo en el exterior, cuya imagen formaríamos en nuestra memoria, y vemos que los rayos van de derecha a izquierda, pero también hay una proyección hacia el exterior del ser humano. Bueno, esta secuencia desemboca en este dibujo, que así he puesto tal y como está transcrito en uno de los libros, el de Patricio Hernández, y que se ve que efectivamente, tal y como está ahí, que no está especialmente bien transcrito, parece un gran galimatías de rayas, y efectivamente yo he renunciado a los dibujos y lo he pasado aquí tal cual, y lo que da lugar es una figura muy sugerente desde el punto de vista estético, también con ese contenido un poco de simbolismo alquímico, pero que si uno lo analiza es un trazado perfectamente ortodoxo, perfectamente correcto, es decir, Prados hace bien los trazados, y lo único que tiene en todo caso son rayos redundantes, es decir, de cada punto en vez de mandar 2 rayos, manda 3, los 3 rayos especiales, el paralelo, el que pasa por el foco, el que pasa por el centro óptico. Bueno, eso le lleva a una elaboración según la cual lo que está intentando establecer es la posibilidad de hacer un nuevo lenguaje, ese nuevo lenguaje que estaría más allá de la muerte, ¿no? Que permitiría desaparecer la muerte a partir de la memoria. Es una cosa en la que yo, sinceramente, no me considero capaz ni de penetrar yo ni de transmitírselo ahora. Pero sí me parece muy interesante, ya no hablemos del valor que pueda tener como documento, sí me parece muy interesante que a partir de la mirada de una formación de imagen anodina, Prados, con esa cabeza que tenía tan absolutamente desarrollada para esto, haya sido capaz de elaborar esto. Bueno, esto se llevaría al sumum en el famoso esquema óptico, que es el que hemos visto antes, y en el cual la parte óptica en sí es la misma. Lo que he hecho aquí de nuevo es también como hacer una especie de reformulación. Aquí de nuevo la transcripción no es muy correcta y he utilizado pues de nuevo los colores y he metido algún elemento nuevo como señalar los focos para ver que efectivamente es la misma formación de imagen de antes. Lo que sí ha añadido Prados es una prolongación de tanto de los rayos centrales como de los ejes de la lente y eso lo ha reunido en una gran elipse. Esa elipse sería el ámbito del universo. Y a un lado y a otro de la lente, que sería esa cruz abierta, esa cruz humana, tendríamos elementos que conectan con lo anterior, con el pasado y elementos que conectan con el futuro. Y la idea sería trascender eso. Por ejemplo, las etiquetas, que son las mismas, las pongo aquí para que se vean mejor, hablan de tiempo, sueño, muerte. La muerte está del lado del pasado porque lo que ha ocurrido en el pasado ya ha muerto. La vida estaría del lado del futuro. En el lado del futuro está la luz, en el lado del pasado está la sombra. En el lado de la muerte está el sueño, en el lado de la vida está el pensamiento. Ese tipo de juegos no implican una dicotomía excluyente, sino todo lo contrario. El formalismo de la lente y el formalismo de la formación de imagen permite encontrar una especie de coincidencia de los opuestos. Eso es algo que es lo que busca en última instancia Prados con esta idea del momento infinito de la experiencia trascendente. Bueno, el último de los diagramas no lo voy a desarrollar, y sería como la obra máxima de Prados en esta secuencia de trazados ópticos, y él es el que llama el cielo de 2 filos. En este caso sí puedo poner, aunque con la calidad que tiene, la reproducción de la figura original de Prados. Se ve que es de nuevo la misma formación de imagen, pero aquí sí se señala muy claramente la lente Mandorla. Esos 2 círculos responderían a esos 2 ámbitos contrapuestos, pero hay un círculo mayor que les rodea y que sería el círculo de la unidad. Hay un montón de textos y acotaciones y todo eso se puede, bueno, si alguien tiene interés, obviamente se puede ver
en los libros que he mencionado, y no voy a desarrollar, pero también estaríamos hablando de nuevo de un juego de imágenes del cuerpo, el cuerpo anterior, el cuerpo posterior, un juego de tiempos, el pasado, el presente, el futuro. Aquí tengo algún texto que he puesto por si ustedes quieren recorrerlo. Y al final estaríamos siempre un poco jugando con la misma idea, como ven. Y este es un poco el núcleo del libro de la piedra escrita. Así que, bueno, como ven, efectivamente la tarea era complicada. Es decir, yo tenía que explicarles cosas que yo mismo no soy muy capaz de explicar, ni probablemente nadie pueda ni deba explicar, pero mi afán era más bien presentarles esto, ¿no? Y el presentarles esto pues implicaba pues ponerles en conocimiento de una serie de dibujos y diagramas que merecerían una nueva mirada. Por ejemplo, aquí se ve que en la transcripción, que es la de Hernández, pues se han utilizado unas flechas hacia arriba y hacia abajo, que en nuestra jerga representarían lentes delgadas convergentes, pero no lo son simplemente para señalar, y no se jerarquiza bien, ¿no? Y al final todo eso, pues quizá merecería un estudio más desde la vertiente óptica, que bueno, yo me prometo hacer alguna vez, pero que llevo 30 años y no he hecho. Bueno, ¿y esto para qué? Y ahora sí que esto ya es la coda. Esto estaba antes, cuando lo empecé a hacer la versión, ya, incluso hoy mismo lo tenía antes, les iba a someter al poema y decir, bueno, ahí lo dejo y luego volvemos. Pero me he dado cuenta de que iba a ser peor y que es mejor esta forma de hacerlo. Esto es para encontrar una clave, no de explicación, pero es una clave, digamos, para penetrar mejor en la poesía del libro de la piedra escrita, que es un libro que, como digo, si uno lo coge, si uno no está muy acostumbrado a leer poesía, desconozco aquí las aficiones de cada uno, yo desde luego, pues en mi caso, la poesía es mi vida, pero realmente, si yo estuviera haciendo aquí una campaña de marketing para convencerles a ustedes de que lean poesía, y que la poesía no es aquello que le enseñaron en el colegio y con 10 cañones por banda, pues este no es muy buen producto, porque realmente este es un poema bastante impenetrable. Pero bueno, vamos a darle una vueltecita. Voy a leerlo, ustedes lo pueden leer también, no voy a explicarlo, pero voy a darle algunas claves y quizá de esa manera uno entendería por qué Prados se vio obligado a hacer esto y qué quería hacer con ello, ¿no? Es decir, por qué le servía esa meditación tan profunda. Bueno, el poema se llama Hora de nacer, es el primer poema de la piedra escrita, es un libro que tiene dentro de él una serie de partes, que muchas de ellas tienen títulos que hacen referencia a títulos también de conjuntos de notas. Y dice lo siguiente, son 2 minutos, vamos a intentar leerlo lo mejor que pueda, tampoco es mi especialidad, vamos a intentar leerlo y a ver si de alguna manera esto nos indica que tenemos cierta posibilidad de entrar en la poesía de Prados, en la poesía más difícil y última de Prados. Dice, cuerpo a cuerpo, sin lucha, un cuerpo quiso llegar a mí, otro cuerpo a mí venía, en mí fueron mi cuerpo, ahondando, ahondando, busco lejos, lejos, ventana de 2 filos, golpe atrás, golpe adelante, una cita. Cuerpo al que voy, cuerpo al que vengo y al que he de ser, partido. De un tajo, abierto en ojo a 2 cuchillas, separado de mí, corto y corto y corto, mi pie metido en vista y tiempo para hallar, cuchilla en ojo, fin a este mar hueco, luz que se enrolla mi cintura y ver y ser, con él comienzo en doble vilo, y encarnación en cruz de mis subidas. Solo esta lluvia erguida entre mis sienes, ausente yo, mojándome en su hierba, me detiene. Será en ella la cita. Lo infinito, fundido en mí, se centra. Mi duda cruza, pesa y da equilibrio de intemporal materia en vuelo a su ámbito. Un crepúsculo azul se desenrolla de mi cintura. El pie metido en tiempo y vista se disuelve. Y yo, sin ver, comienza a ser en vilo contemplado. La hierba, sin figura, es luz que asciende y me devora entre las multitudes inversas que mantengo en su presencia. Verbo y lugar, virtud o movimiento, nuevo espacio de acción, me unen sus límites y hallo mi cita. Soy un nombre externo que inscribo en mí. Por mi ventana abierta, órbita involuntaria del destino, salía el crepúsculo que ha muerto. Nazco. Bueno. No me podía ir sin leer un poema de Prados, me hubiera parecido una traición. Algunas claves simplemente. El vocabulario es un vocabulario que nos ha venido ya apareciendo en la charla y es un vocabulario recurrente en Prados. Tenemos cruces, tenemos una dualidad, tenemos una ventana de 2 filos, tenemos algo que está en doble cuchilla de ojo, un ojo que está abierto hacia 2 vertientes, diríamos, ¿no? Y hay una representación, si ustedes lo ven, y esto ha sido una pura casualidad, aunque no, porque digamos es
mitad y mitad, en la que tengo un antes y un después. Hay un momento de visión en el que la cosa cambia. Hacia un lado yo tengo una luz que se está enrollando a mi cintura. Hacia un lado yo estoy buscando una cita, hacia un lado yo estoy mirando. De repente del otro lado cambia, el crepúsculo se desenrolla, ya no se enrolla, se desenrolla, el pie metido en tiempo se disuelve. Yo empiezo a ser contemplado, yo ya no veo, yo sin ver empiezo a ser contemplado. Y en esa tesitura hallo, y cito, ya no estoy en el dentro, estoy en el fuera, soy un nombre externo que inscribo en mí. Y por lo tanto se ha producido el nacimiento. La circunstancia en la que se escribe este poema es un poema que está hecho en el final de la vida de Prados. Sanchís Banús nos da mucha información, como digo, sobre esta elaboración de la piedra escrita. Y lo que está haciendo Prados en esta época es retomar escritos y notas y también recuerdos del comienzo de su exilio, del momento trascendente en el que llega a México y vislumbra por primera vez la costa mexicana, ¿no? Desde el barco. Hay un conjunto de poemas que acaban incorporándose a la piedra escrita que llama Aparición del Trópico, ¿no? Así que probablemente aquí podemos estar elaborando, puede Prados estar elaborando ese momento en el que, siendo el que era en el momento en que llega a México, ese que está llegando está recordando lo que fue, lo que ha perdido en España, y previendo de alguna manera el futuro de su vida posterior en México, que aún no está escrita. Pero claro, el que escribe el poema sí que está en ese cabo del futuro. Ya ha ocurrido esa vida de México. El futuro ha convertido en pasado al presente de la acción del poema. Y en este juego, de repente se llega a un momento de trascendencia. Quizá el Prados, que estaba en ese momento mirando la costa mexicana, de alguna manera también vislumbraba una cierta continuidad en el ser el que fue y el ser que será, que es el que escribe el poema. Y esto que he dicho, de nuevo, es ilícito y no debería haberlo dicho, y tengo que pedir otra vez indulgencia a Prados, al que vuelvo a dibujar sonriente, que nos viene a decir claramente que lo que no se puede hacer es interrogar al poema, preguntar al poema, hay que recibirlo. Y él además lo dice de una manera dolorosa incluso. Dice, por la poesía sufro el martirio del conocimiento, padezco la lucidez, la videncia, ¿no? Ese término óptico que reivindicaba a Gambeau, ¿no? Hay que ser vidente, ¿no? Y me preciso en su misterio. Podría decir también que el fin de la poesía es salvar al hombre, podría decir eso y mucho más, pero siempre vendrá a decir lo ya dicho y lo redicho. Y además, nunca se diría nada exacto. La poesía está bien defendida dentro de ella misma, oculta en el secreto que la entraña. Así que bueno, espero que igual que Prados me sonríe, pero eso es trampa, pues ustedes también me sonrían y esto les haya interesado y les haya gustado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Agustín. Bueno, estamos un poquito ya fuera de tiempo, pero sí, lo sé. Parece, yo creo, no, pero ha merecido la pena y creo que quedaría tiempo para, si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, pues libremente que levante el micrófono o que levante la mano. Dani me da un aplauso. No, pero Dani no vale, Dani es amiguete. Sí que digo, aquí está mi correo, ¿vale? O sea que en cualquier caso, cualquier persona que quiera se puede poner en contacto conmigo. Y esto es un tema que, como he dicho antes, a mí me interesa mucho, con lo cual realmente pues estaría bien que pudiéramos hacer algo con esto, ¿no? Sergio Barbero. Sí. Hola, Agustín. A ver, si está... ¿Me ves? ¿Me oyes? Sí, te veo perfectamente. Ah, sí. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿vale? Ah, venga, adelante. Bueno, nada, muchas gracias por la charla que no ha defraudado. Sabíamos que iba a ser muy interesante y muy heterodoxa. Así que ha cumplido con esas dos propiedades. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Una curiosidad. Claro, todos los diagramas que has puesto de Emilio Prados, a mí lo que más me ha llegado, ¿no? Por así decirlo, es la simetría, ¿no? O sea, todos los diagramas tienen una simetría especular en eje horizontal y eje vertical, ¿no? Me da la sensación que un poco que el simbolismo que utiliza Emilio Prados en referencia a la óptica es sobre todo en referencia a esa simetría, ¿no? Sí. Entonces, es curiosidad, no sé si usó algún tipo de diagrama, porque nosotros sabemos que las lentes no son siempre simétricas, hay configuraciones que rompen la simetría o tienen muy poca simetría, ¿no? Entonces, no sé si
Prados utiliza algún tipo de diagrama que no tenga esa doble simetría especular y que lo utilice. Porque claro, a mí me da la sensación que esta doble simetría le ayuda a él claro, la óptica geométrica también es reversible, ¿no? La reversibilidad, ¿no? La no muerte, ¿no? La reversibilidad es la no muerte. La óptica geométrica da igual y el tiempo no existe, ¿no? Entonces, de alguna manera, igual a mí me da esa percepción de que utiliza esa idea de reversibilidad, de simetría, de la idea griega de la repetición, del círculo, del tiempo circular y no lineal, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy acertado lo que dices, Sergio, y en lo que yo conozco es lo que ha sido publicado, por lo tanto no tengo conocimiento de todos los diagramas, pero básicamente entiendo que son los que hay. Siempre Prados elige la configuración simétrica. Es decir, claramente él ha podido manejar textos de óptica, pero lo que le ha interesado los textos de óptica son ciertas configuraciones. No tenemos más que una lente biconvexa. No solamente biconvexa, equiconvexa, es decir, con la misma curvatura de las dos caras. Los objetos de imagen están colocados de tal manera que son equidistantes y por lo tanto uno y otro se transforman, pero se mantiene el tamaño. Las líneas que marcan, digamos, el paso de uno a otro, las pasan por el centro y tienen la misma extensión, ¿no? Ese tipo de cosas claramente implican esta especie de dualidad, de bipartita, ¿no? Hacia un lado o hacia otro, en el entorno, hacia un lado y hacia otro de esa cruz, que sería el instante, ¿no? Y efectivamente, hacia el final, y de hecho, además, bueno, hay diagramas que no son puramente ópticos, en los cuales se produce una especie de curvatura de la cruz hacia atrás, generando una esfera, ¿no? Una esfera, ¿no? Que se generaría con los 4 brazos de la cruz. Así que realmente sí, Prados utiliza ese formalismo a partir de ideas que él tiene y que está desarrollando. La curiosidad es que efectivamente de las varias formas de representar eso, ha insistido tanto en la óptica y le ha sacado tanto partido. Es decir, juega al principio con ellos, lo va complicando, llega al monumental esquema del cielo de 2 filos, que aquí solamente he tocado de soslayo, y quedaría pues para una conferencia al solo, en el cual todo eso le acaba enmarcando y engranando en una visión trascendente del universo. Yo no creo que exista nada equivalente, o sea, no creo que exista nada equivalente en la historia de la óptica ni de la poesía. Es decir, que de una herramienta, en principio, ya digo, tan instrumental y tan cotidiana y tan de poco vuelo, como decía yo, realmente pues lleguemos a tan lejos, ¿no? Podamos llegar no sé, a esas estratosferas, ¿no? Hay simbolismo óptico y algunas cosas son muy elaboradas y hay diagramas gnósticos y hay un montón de cosas donde podíamos entrar. Pero este juego de una poesía tan elevada a partir de unos elementos tan cotidianos, me parece que es sorprendente y por eso lo quería transmitir, ¿no? Para mí, digamos, esto, yo me considero como que he realizado la misión que me había impuesto. Otra cosa es si lo he hecho mejor o peor o si he acabado con alguno por el camino, pero por lo menos esto ha quedado puesto ya de manifiesto y a la comunidad óptica pues le ofrezco la posibilidad de que perseveremos en ello. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna pregunta o comentario? Pues yo quería hacer unos, si es posible. Veo que sí que han levantado la mano, muy brevemente. Tengo la curiosidad de, este Prados llega a esta insinuación de formación de imágenes, ¿cómo? O sea, de alguna manera estudió algo, ¿quién le proporcionó esos conocimientos? Y también, ¿cómo es que, o sea, yo no veo tan fácil el que la gente en aquella época y con esas dificultades económicas y todo tuviera acceso a lentes para ver formación de imágenes, ¿no? Entonces, habría sido a lo mejor más fácil los espejos, quizás, no lo sé. Pero ¿cómo llega él a esto? ¿Qué conocimientos previos tenía en el colegio? Vamos a ver, esto es una cosa que desde mi punto de vista yo no sé contestar y no sé si se ha estudiado, creo que no. Sí que es verdad que cuando Prados en la juventud, digamos, le está más interesado en las ciencias naturales. De hecho, él tiene un contacto de comunión con la naturaleza y le interesa mucho. Y entonces empieza a estudiar ciencias naturales, pero lo deja. También luego pasa a estudiar filosofía en Friburgo, luego acaba pues, matriculándose en Derecho, no acaba ninguna carrera. Así que no son extrañas a él las ciencias naturales. En la época de México, él profundiza mucho en el estudio de la filosofía. Heidegger, por ejemplo, luego los presocráticos, que son su presencia continua. Tiene un hermano psiquiatra y eso también le lleva a Freud y a Jung y al simbolismo y a los arquetipos.
Y en cuanto al acceso a la óptica como tal, a la óptica experimental, yo creo que no se ha dado. Es decir, yo creo que Prados no ha utilizado las herramientas de la óptica experimental, no ha ido a montar un banco óptico y un montaje. Lo que ha hecho ha sido manejar algún texto. En cuanto a cómo accedió o no al texto, sí que existen publicaciones sobre la biblioteca de Prados. Yo no las conozco en profundidad, pero no me parece que haya un libro propiamente de óptica, pero sí es verdad que Prados está trabajando en un colegio y es posible que de esa manera haya libros de texto por allí, o lo haya cogido en alguna librería de viejo o algo así, o lo recuerde de sus años de formación en la residencia, pero es una pregunta abierta. O sea, no es imposible ni es tan raro por la predilección de Prados por alejarse, digamos, del núcleo de la literatura y a territorios mucho más filosóficos, si se quiere, pero no sabría decir. Así que lo que creo que al final hay en Prados, antes también lo apuntaba Sergio, yo también lo he dicho en la charla, es, primero, una cierta fascinación estética, que no captamos los que trabajamos con trazados de rayos, pero que existe, este juego de las líneas, y luego la idea de la correspondencia, la idea de que hay un punto que produce una magia, según la cual se genera a partir de la luz que había antes, una luz que hay después, que es otra vez lo mismo de antes, algo así. Yo creo que hay Prados es cuando ve eso. Pero ya digo que no solamente hay diagramas ópticos, hay otros diagramas. Así que él está trabajando, pues ya hemos visto que también está interesado en la física más avanzada, en la relatividad. Él está trabajando sobre la noción del tiempo y la trascendencia del tiempo, y en una de esas se debería topar con la óptica. No puedo decirte más. Muy bien, gracias. Fernando Muñoz. Sí, hola, buenas tardes. No sé si me conoces, soy Fernando Muñoz Vox de Valladolid y quería agradecer a Agustín González Cano pues, todo lo que nos ha presentado. Siendo sincero, gustándome más unas cosas que otras. Pero lo que sí es cierto es que me ha impresionado sobre todo, y lo que más agradezco es que me hayan hecho ver un poeta desconocido absolutamente para mí, de los que fueron a México después de la guerra. Media familia mía se fue también en los mismos viajes a México y allí están mis sobrinos, resobrinos y casi rebisnietos. Pero agradezco muchísimo el que hayan puesto esto. Y digo que lo único que quería yo comentar es que no es incompatible la óptica con la poesía ni la poesía con la óptica. Yo lo que a veces, para hacer rabiar un poco a los que me escuchan, les digo que la luz la creamos nosotros mismos cuando vemos. Si le parece bien, bien, pero por lo menos es mi forma de hacer pequeñas poesías. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Sí, yo creo que es bastante importante en actos como este reivindicar la figura de los exiliados, en particular el Grupo de México. Prados tuvo una posición importante dentro de ese grupo y la vida entera de Prados y la época mexicana es muy trascendente. Todo esto que estamos contando es la poesía que desarrolla en México. Así que habría una segunda derivada que tiene que ver efectivamente con cómo uno llega a este tipo de visiones trascendentes, si está relacionado o no con la vivencia del exilio, ¿no? María Zambrano ha escrito mucho sobre eso, ¿no? Sobre la condición metafísica del exiliado, ¿no? Es posible que sin una ruptura drástica que además divide de alguna manera el espacio mismo, el universo, en dos mitades, la mitad de antes y la mitad después, y también es la mitad de un lado del mar y la del otro. ¿Es posible que entonces no se hubiera desarrollado este tipo de poesía en Prados? Muy posible. Así que la lectura, digamos, desde el prisma del exilio me parece especialmente relevante. Sí, gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que es la hora ya de acabar y agradecer a todos, en especial a Agustín por su charla, a todos por su presencia, su participación, por los comentarios, y emplazar a todo el mundo y a los que puedan estar interesados en una próxima, que normalmente hacemos una al mes y que ya se anunciará por la lista de Historia de la Óptica. Pues nada más, muchas gracias a todos. Yo también quiero agradecerte a ti, María, y a todos en tu nombre, que realmente para mí ha sido una oportunidad increíble. Espero haber sido lo suficientemente interesante como para no abrumaros o no aburriros, pero bueno, prometo hacer más de estas en el futuro, porque ya digo que estoy metido un poco en ese juego de la óptica en el arte y la literatura de vanguardia en el siglo XX, y bueno, ya a lo mejor hay oportunidad de volver a encontrarlo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues adiós a todos,